C7 Consumidor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarle en este jueves de C7 Consumidor, que en este día estaremos platicando del uso de las tarjetas. ¿Qué casos ve la Profeco? ¿Usted tiene algún problema con su tarjeta? Comuníquese con nosotros desde ahorita para que nos comente sus dudas, el 3030-5307. Un gusto saludar esta mañana a Gaby. ¿Cómo estás, Gaby? Muy buenos días. Con el gusto de saludarte, Mayra, y a todos los consumidores que nos están viendo, sobre todo con un tema que es tan recurrente como las tarjetas. Sí, que más de alguno tendrá un problema y dolor de cabeza por el uso de las tarjetas, ¿no? Es un tema que es muy denunciado, que es muy recurrente y que son de muchas quejas. Bien, tenemos invitado esta mañana, se encuentra con nosotros Jesús Balcázar Conde. Él es director de análisis de mercado de Profeco. Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias. Nos acompaña desde la Ciudad de México, Desde la ¿verdad? Ciudad de México, sí. Muy bien. Hay confusión en cuanto a los casos que atiende la Profeco en el uso de las tarjetas. ¿Qué tipo de casos atiende la Profeco? Bueno, hay que distinguir como tres tipos de plásticos que se pueden tener. Digamos, la distinción que todo el mundo tiene como en la mente es la distinción entre una tarjeta de débito y una tarjeta de crédito. Es decir, en la tarjeta de débito uno simplemente gasta el dinero que uno tiene. En la tarjeta de crédito, bueno, uno gasta algo que posteriormente está comprometido a pagar. Pero dentro de estas tarjetas que uno se compromete a pagar posteriormente, hay una diferencia entre que sea un banco el que dé la línea de crédito y el que sea una tienda, puede ser departamental, de autoservicio, la que provea esta deuda, digamos que provea este crédito. Y entonces, cuando no es un banco, cuando es una tienda departamental o una tienda de autoservicio, entonces en esa parte nos encargamos nosotros como Profeco de revisar. Las que no son bancarias. Exactamente. Y las que son bancarias las atiende Conducef. Conducef. Y bueno, en estas tiendas, ¿quién determina el interés? Es importante que a veces cuando firman este contrato o te ofrecen esta tarjeta en las tiendas, ¿quién determina el interés? Si no es una institución bancaria, ¿quién determina el interés que nos cobran en estas tiendas departamentales? En este tipo de tarjetas comerciales, las que se encargan de determinar el interés son las propias tiendas, no es un banco. Ahora, no hay que confundir porque de pronto puede prestarse confusiones. Existen algunas tarjetas de crédito que ofrecen bancos, pero que van como promocionales a alguna tienda de autoservicio, alguna tienda, igual que puede ser para alguna causa caritativa o puede ser para algún equipo deportivo. Y entonces uno puede llegar a confundirse y pensar que ese tipo de tarjetas que a veces tienen el logotipo o la marca de alguna tienda departamental, entran como tarjetas comerciales. ¿Cómo sería, licenciado, que podría distinguir el consumidor que esta tarjeta diga Visa, diga Mastercard y que solamente así es como pueden diferenciar cuando es emitida por algún tipo de banco? Generalmente cuando la emite un banco, además del logotipo de la tienda o del equipo deportivo, del artista, está el nombre del banco, entonces es más o menos fácil distinguir este tipo de tarjetas. En las tarjetas comerciales sí es la tienda la que especifica el tipo la tasa de interés y uno al firmar es que acepta esa tasa de interés que nos están ofreciendo. ¿Cuál sería la recomendación para el consumidor? ¿Cuándo decir sí, cuándo decir no a una tarjeta? Porque vamos de compras y nos agarra uno de estos personal y nos dice y nos vuelve a decir que la aceptemos, que son puros beneficios. En realidad, ¿son puros beneficios estas tarjetas? ¿Cuándo decir no, cuándo decir sí? Bueno, primero que nada, la recomendación principal sería comparar entre tarjetas, es decir, tanto para las tarjetas bancarias como para las tarjetas comerciales. No hay que dejarse llevar por el momento, es decir, a veces a uno le ofrecen todos los beneficios que tiene la tarjeta, pero uno no hace una comparación. A veces uno se va simplemente al que llegó el promotor y le ofreció a uno en ese momento, pero la recomendación sería comparar, por ejemplo, el costo anual total, las tasas de interés, el tipo de mercancías que ofrece cada tienda y ya con base en esta información uno decidir, no dejarse llevar por el momento. Hay algunos casos, por ejemplo, en donde nos dicen, bueno, no tiene una anualidad en el primer año, pero no hay que olvidar que, bueno, uno no va a tener la tarjeta a lo mejor solamente un año, va a tenerla por mucho tiempo y entonces vale la pena comparar el resto del tiempo que uno va a estar disponiendo de estos créditos y estos servicios. En cuestión de la anualidad, ¿qué debemos de preguntar? ¿En qué mes nos lo van a cobrar? ¿Cuánto es el monto? ¿Qué debemos de preguntar? Por ejemplo, en las tarjetas de crédito bancarias, una recomendación que se hace frecuentemente es que depende del perfil del usuario, sea el tipo de tarjeta que uno va a solicitar. Hay casos, por ejemplo, en donde la persona únicamente utiliza la tarjeta de crédito para emergencias
Hay otro tipo de usuarios que utilizan continuamente su tarjeta de crédito, que están haciendo un consumo regular, y no solamente para emergencias. Y entonces estos tipos de perfiles de usuarios hacen que uno tenga que fijarse en características distintas. Es decir, para algunos casos hay que no se cobra una anualidad si uno lo utiliza la tarjeta cada mes, por ejemplo. Y entonces, si uno es un usuario que solamente tiene la tarjeta de crédito para usarla en emergencias, pues no vale la pena fijarse en la anualidad, porque es algo que uno va a estar pagando, porque no es un usuario regular o muy frecuente de la tarjeta de crédito. Si uno, por ejemplo, es un usuario que hace compras regulares con tarjeta de crédito, suficiente para no pagar la anualidad, bueno, ahí como que fijarse en la anualidad queda menos importante, porque al final de cuentas uno cumple con los requisitos necesarios para que no le cobren la anualidad. Entonces, más bien es fijarse como en todas las características que tienen las tarjetas y ver cuál se adapta a las necesidades de uno como usuario. Es decir, no hay una tarjeta que sea como óptima para todos los tipos de consumidor. En el tipo de tarjetas comerciales, por ejemplo, también es importante ver a qué tienda está uno solicitándole la tarjeta. Es decir, que la tarjeta no sea la que lo guíe a uno a acudir a la tienda. Más bien, si uno acude a una tienda de forma regular y hace consumo regular, bueno, vale la pena pedir la tarjeta, porque a lo mejor incluye beneficios como pueden ser sorteos, puntos por compra, disposición de efectivo, algunos cuentan hasta con seguros de vida, por ejemplo. Y entonces es a partir del tipo de consumo que uno tiene, como uno elige el tipo de tarjeta, y no viceversa, no a partir de una tarjeta uno elige consumir. Bueno, pues definitivamente leer muy bien los contratos, y hay palabras técnicas de repente como CAT, que nos dice ahí en el contrato qué es el CAT, qué debe de comprender este concepto, que de repente a lo mejor el consumidor no habituado con alguna terminología puede causarle sorpresa. Bueno, el costo anual total, cuya abreviatura es CAT, es un indicador que nos permite resumir mucha información en un solo numerito. Es decir, a veces es un poco difícil en este mar de números de la anualidad, de las comisiones, de la tasa de interés, de pronto hacer una comparación entre distintos productos financieros. Lo que hace el CAT es resumir toda esta información en un solo número y expresarlo de forma que uno pueda comparar de forma sencilla entre distintos productos financieros. Uno no tiene ya que tiene que fijarse, pero uno puede entender mejor cuál producto es más caro simplemente viendo cuál tiene un costo anual total mayor, cuál tiene un costo anual menor, aunque hay otros beneficios que no son propiamente financieros, es decir, por ejemplo, los sistemas de puntos que no se pueden contabilizar en el CAT, pero digamos es una herramienta que nos ayuda a comparar distintos productos. Y también está el GAT. El GAT, se aplica únicamente a tipo de inversión, no aplica como a tarjeta de crédito, es la ganancia anual total. Digamos, es otro tipo de servicios financieros. Digamos, en el caso de las tarjetas de crédito, bueno, no se tiene una ganancia, lo que se tiene es un costo, uno está pagando por el servicio financiero que le prestan, y sí se parecen bastante, es decir, GAT, CAT, pero van enfocados hacia distinto tipo de productos. Bien, es momento de hacer una pausa. ¿Usted tiene algún problema con su tarjeta? Comuníquese con nosotros, 3030-5307. Ya regresamos. C7 Consumidor. Por continuar con nosotros en C7 Consumidor, esta mañana estamos platicando con Jesús Balcázar Conde. Él es director de análisis de mercado de Profeco. Estamos platicando del uso de las tarjetas, en especial de las departamentales, que es la cancha que le compete a la Profeco. Vámonos a más recomendaciones, Gaby, si te parece, a los consumidores en el uso de estas tarjetas. ¿Qué pasa cuando uno ya quiere cancelar esa tarjeta, ya no quiere saber de esas tarjetas? ¿Es complicado para el consumidor? Llega a ser complicado, digamos. Ahí la recomendación principal es fijarse muy bien en lo que uno está firmando a la hora de adquirir la tarjeta. Es decir, cuando a uno le llega el promotor y le ofrece algún servicio o alguna tarjeta, fijarse bien en qué servicios son los que uno está contratando y cuáles son las condiciones, y sin pena. Es decir, si en algún momento uno no encuentra una parte que uno no entiende, uno no comprende, o un servicio que uno no requiere, pues igual preguntar. Digamos, a veces uno deja de preguntar por pena de pensar que está muy sencilla, a lo mejor yo no lo estoy entendiendo. Todo ese tipo de dudas, expresarlas en ese momento, porque a veces luego sí llega a ser difícil cancelar algún servicio que a veces uno no pidió, pero que venía en el contrato y a veces uno simplemente lo firmó.
Cuando son servicios financieros como seguros, ya entran un poco en la cancha de Conducef, porque ya son servicios financieros como tal, digamos, ya no está relacionado con la tienda, sino ya es un servicio financiero que está proveyéndola de otra forma. Porque pasa mucho, Gaby, que, a ver, este monto, ¿por qué me lo están cobrando? Es que usted tiene seguro médico, tiene para reparaciones en su hogar, para uso de grúas, y se nos acumula ahí el monto de nuestro estado de cuenta. Es correcto, María. Por eso, como ya lo dice el licenciado, para evitar esta situación que de repente se vuelve un tanto difícil o engorrosa para el consumidor, pues bueno, que se lea muy bien y que estos conceptos de los que ya hablábamos hace un momento, el GAD, el CAT, que no todo el consumidor tiene conocimiento vaya pleno de las palabras técnicas que no siempre vienen específicas en los contratos y que deben de venir, pues es importante que sí pregunten cualquier duda, como ya lo comentaba el licenciado, y sobre todo que estén como muy conscientes de lo que estén firmando, porque normalmente, como lo comentábamos alguna vez en las aerolíneas, ya que se aproximan estas vacaciones, bueno, pues te van sumando, ¿no? Los servicios, los seguros, y bueno, uno lo firma y por no leer de repente esa cantidad de cláusulas que van poniendo, bueno, pues uno va aceptando todo y se ve inmerso en esta situación. Leer muy bien y que no deberían existir estas letras chiquitas. Es que no deben de existir, estas letras pequeñas, todo tiene que estar a la vista del consumidor, los totales a pagar y bueno, sobre todo todas las cláusulas tienen que ser sumamente claras y como lo hemos comentado en otra ocasión, puede haber que estén en otro idioma, aunque quien comercialice sea alguna sucursal o franquicia que sea del extranjero, bueno, pues debe de venir en el idioma español, que es nuestro idioma, y va a predominar en cualquier situación de queja, predominará lo que venga en idioma español. Aunque la tienda puede ponerlo, comercializarlo en cualquier idioma que prefieran, 5 o 6 tal vez, se lo puede ofrecer al consumidor, sin embargo, el que predominará siempre será el idioma, lo que esté en idioma español y también lo que esté en moneda nacional. Bien, ahí lo tiene, esa recomendación. También cuando nos entregan la tarjeta nos dicen, esto es su fecha límite de pago, su fecha de corte. También, si nos pudiera explicar estos conceptos, por favor. Sí, estos conceptos son muy importantes porque a veces se puede llegar a pasar esto, es decir, uno tiene una fecha de corte que es el momento en el que uno deja, en la que la institución, ya sea si es una tarjeta bancaria del banco, si es una tarjeta comercial de la tienda, pone con una fecha límite a partir del cual deja de contar las compras que uno realizó y uno tiene hasta la fecha límite de pago para realizar este pago. En los casos de algunas tarjetas de crédito, por ejemplo, tienen la facilidad de no cobrar intereses, digo, no es todos los casos, pero llegan a no cobrar intereses si uno paga todas las compras antes de la fecha de pago. Y entonces uno tiene como un crédito, si uno compró, por ejemplo, a principio de mes un producto y lo paga cercano a la fecha de pago, uno tiene aproximadamente 50 días para pagar y a veces esto es sin intereses. Es decir, esta es una forma inteligente o bastante útil de utilizar las tarjetas de crédito a favor de uno. Ahora, si uno pasa de esta fecha de pago, entonces ya empiezan a correr los intereses moratorios y es entonces cuando empiezan a escucharse esas historias de que una simple compra puede convertirse en una deuda enorme, es por precisamente por pasar por estas fechas de pago o por no pagar lo que es el pago mínimo en algún momento de alguna fecha. Que bueno, es importante también aclarar a los consumidores, este pago mínimo te exhibe por ejemplo, del interés, en realidad, o nada más del interés moratorio, ¿no? Y por eso, aún así te va acrecentando la deuda, ¿no? Y el día de mañana puede hasta duplicarse o triplicarse la compra. Sí, no, el pago mínimo, digamos, únicamente exenta al consumidor de los intereses moratorios, no implica que se exenten de todos los intereses, entonces, sí es bastante importante hacer mínimo, el pago mínimo, pero la recomendación es intentar hacer el pago total de la deuda que se tiene. Es decir, si uno paga únicamente el mínimo posible, la deuda va a crecer y crecer y crecer y entonces uno sí puede terminar con una deuda muy grande. Cubrir lo que dice de ese mes, valga. O la recomendación, si se puede, pues cubrir toda la deuda antes de lo previsto. Tratar de hacer a lo mejor una proyección, ¿no?, de la capacidad de pago. Por ejemplo, estas promociones que se tienen o que también estas tiendas departamentales ofrecen y que dicen 3, 6 meses, hasta 48 meses sin intereses, que si no lo pagas o no las cumples o se te pasan, bueno, pues se te den corriendo y tener hacer una planeación, licenciado, le parece, de cuál es la capacidad de pago que se va a tener para el tiempo que se está comprometiendo, ¿no? ¿Hacer cuentas en ese momento?
Digamos más bien hacer una planeación de los gastos que uno va a realizar. A veces uno puede llegar a ver la tarjeta de crédito, ya sea comercial o bancaria, como un ingreso adicional. Esto no es un ingreso adicional, digamos, es algo que eventualmente se va a tener que pagar. Entonces uno tiene que realizar las compras de los productos que uno realmente necesita. No es un ingreso adicional, entonces hay que tener en consideración que tarde o temprano eso se va a tener que pagar y va a tener que salir del presupuesto pues del momento en que se tenga que pagar. Eso también se tiene que considerar, por ejemplo, si adquiere una deuda a meses sin intereses, considerar que dentro de los próximos meses, pueden ser 12, 24, 36 meses, el presupuesto del que yo dispongo va a estar limitado por esas deudas que yo tuve en algún momento, que yo adquirí en algún periodo. Porque cómo hacemos compras, sobre todo cuando llegan esas promociones, nos bombardean de información las tiendas departamentales en el 10 de mayo, Día del Padre, no se diga en las fechas navideñas, y le damos tarjetazo nada más. Y muchas veces terminas comprando cosas que no necesitas o que las compras porque ves estas famosas promociones hasta de 2x1 o estos meses y son cosas que jamás utilizamos. Entonces, pues decirle a los consumidores que planeen muy bien lo que van a gastar y sobre todo que sean muy conscientes de que lo hagan normalmente ya de un presupuesto que se convierte en un presupuesto familiar, ¿no? Los estados de cuenta, cada cierto tiempo nos deben llegar los estados de cuenta. Si no me llegan a mi casa, ¿qué debo hacer? ¿Esto es importante también? Claro que sí, de hecho no solo es importante que lleguen, es importante estarlos revisando constantemente y hacer una comparación, más bien, primero llevar un registro de todas las compras que uno realiza y hacer la comparación de las compras que uno realizó con los gastos que nos llegan en nuestra tarjeta. Llega a haber casos en donde hay gastos que uno no realizó, y si uno no lleva un control adecuado de los gastos, pues puede que simplemente se le pasen a uno y uno no se dé cuenta que alguien más, o hubo una clonación de tarjeta o algún otro problema, y uno simplemente lo está dejando pasar por no llevar un adecuado control de los gastos que uno tiene. Bien, vámonos a una cápsula porque le tenemos preparada más recomendaciones sobre el uso de las tarjetas. Así como Profeco defiende los derechos de los consumidores, la Conducef nos protege y defiende ante las instituciones que prestan servicios financieros, como los bancos y las aseguradoras. Y al igual que Profeco evalúa la calidad de los productos de consumo común para que los consumidores podamos hacer mejores selecciones de compra, la Conducef evalúa, entre otras cosas, los productos financieros existentes en el mercado. Por ejemplo, las tarjetas de crédito. Buenas tardes, ¿en qué le puedo servir? Que representan 64% del total de las reclamaciones de la gente ante dicha comisión. Veamos cómo se evalúan las tarjetas de crédito. La Conducef solicita a los bancos la documentación asociada a este tipo de tarjetas, como es el contrato de adhesión, su carátula y el estado de cuenta. Entonces, revisa que todo esté conforme a lo dispuesto en la normativa. Si encuentra inconsistencias, la comisión exige a los bancos que realicen los cambios necesarios, de tal manera que cumplan con lo estipulado en la ley. Después de la evaluación y de realizar los cambios ordenados, se otorga una calificación que va de 0 a 10. Y esto no termina aquí. Para conocer si los cambios de la evaluación se llevaron a cabo realmente, la Conducef vuelve a solicitar la documentación a las entidades financieras, pero ahora de manera aleatoria. Pues se trata de detectar si en la práctica se aplicaron los cambios solicitados y si la información entregada a la comisión es la misma que el banco le entrega al usuario. De esta supervisión, Conducef emite una nueva calificación que, al igual que la anterior, puede ir de 0 a 10. Lo más sobresaliente de los resultados es lamentable. Ninguna de las instituciones financieras evaluadas y supervisadas tuvo la misma calificación en ambos procesos. Esto quiere decir que la documentación que se supone deben darnos a los usuarios no es la misma que se evaluó y corrigió. La institución que obtuvo la calificación más baja en la supervisión fue BBVA Bancomer, con 2.8 puntos. En la mayoría de los casos, las calificaciones bajaron por los siguientes motivos. El contrato firmado por el cliente no es el mismo que se encuentra en el registro de contratos de adhesión. Este fue el caso de BBVA Bancomer, Scotiabank, Santander Sofom, Sofom ICSE y Sofom Inbursa. El no entregarte el contrato que sí cuente con registro impacta en tu economía, porque puede ser que las comisiones y las tasas de interés sean ilegales y o existan cláusulas abusivas.
Otra falta común es que la carátula o portada del contrato no es personalizada, no especifica el CAT, la fecha de corte, la tasa de interés, la línea de crédito, etc., como ocurrió con BBVA Bancomer, Banamex, Sofom ICSE e Inbursa. También fueron comunes inexactitudes o falta de información en el contrato o en el estado de cuenta. Es importante señalar que para no ser víctima de robo de identidad, no se debe autorizar al banco la activación de la tarjeta de crédito. Si en la solicitud de crédito hay un espacio para hacer dicha autorización, no la firmes, pues esa solicitud es ilegal. Puedes consultar los detalles de esta evaluación y conocer las recomendaciones para mejorar el manejo de tu tarjeta de crédito en la revista del consumidor en línea. Y si tienes alguna inconformidad con tu banco, recurre a la Conducef. Ahí tiene más recomendaciones para el uso de tarjetas. Estamos recibiendo sus llamadas en el 3030-5307. Vamos a la pausa, regresamos con más. C7 Consumidor.